Se complica el panorama a Norma Piña, y es que lo que acaba de revelar el presidente López Obrador nos demuestra cómo se están poniendo las cosas feas en el Poder Judicial. El día de ayer les platicábamos cómo se filtró un video de Norma Piña en el que obviamente estaba buscando hacer de las suyas y mandó una amenaza, un ultimátum a la Cuarta Transformación, de que ella está callada pero está tomando acciones para frenar al presidente López Obrador. Y hoy lo que reveló el presidente simplemente nos dejó con los ojos cuadrados, y es que sí, amigas y amigos, salió el plan, se descubrió cuál es la estrategia que estará generando Norma Piña, y amigas y amigos, lo que nadie esperaba sucedió, y es que los opositores una vez más están involucrados. El día de ayer, amigas y amigos, después del anuncio de la Cuarta Transformación de que le va a quitar el billete a Norma Piña, se filtró un video de la ministra presidenta de la Corte en la que habló de la desaparición de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Este video, y así se los voy a decir, pues fue un golpe brutal a Norma Piña, porque nos habla de que hay ya una rebelión interna de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién podría haber filtrado este video más que un juez o un magistrado o hasta un ministro de la Corte? Y el panorama se le complica a Norma Piña porque el pueblo de México ya despertó, y sobre todo, amigas y amigos, ya no caemos en esas mentiras. Escuchemos un poquito de lo que dijo Norma Piña en este video, porque de aquí vamos a partir. El presidente ya habló, ya demostró y sobre todo nos mostró a todas y a todos los mexicanos este plan que está ya generando la ministra Norma Piña en complicidad de la oposición. Veamos el video. Sé cómo se resolverá cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Nos reunimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos. Pues ahí está, familia, lo que dijo Norma Piña, y esta frase que dijo: el silencio no implica inacción sino prudencia. Y así es, amigas y amigos, y es que ya iniciaron a lo largo de la República Mexicana huelgas por parte del Poder Judicial para que no desaparezcan estos fideicomisos. Les habíamos platicado que están circulando en las redes sociales y en los medios chayoteros de que la reducción, la desaparición de estos fideicomisos va a perjudicar a los trabajadores en sus pensiones. Una cuestión completamente falsa, y aquí vemos la mano de Norma Piña y de los demás mezquinos que están haciendo creerle a los trabajadores esta situación. Por ejemplo, el día de ayer, amigas y amigos, trabajadores del Poder Judicial ya advirtieron un paro nacional si hay recorte presupuestal y protestarán en la Cámara de Diputados. El día de ayer, en dos estados de la República, en Oaxaca y en Veracruz, ya salieron a las calles los sindicalizados. De hecho, aquí tenemos documento que sacó el sindicato del Poder Judicial convocando a este paro para defender los privilegios de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo también los sindicatos le hacen el trabajo a Norma Piña y a todos ellos, porque
los machuchones de estos sindicatos siempre han sido beneficiados. Y aquí, por ejemplo, ya están tomando acciones muy concretas. La primera, colocación de mantas con consignas relativas en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación en toda la República. Manifestación de las y los secretarios generales de sección e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional en el exterior de la Cámara de Diputados el 24 de octubre de este año, fecha en que se comparece en Parlamento Abierto. La tercera, manifestación del personal en el exterior de los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal en toda la República, previo ingreso a labores y, en su caso, previa convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, paro nacional. Atentamente se les invita a vestir diariamente de color blanco para partir el próximo lunes 16 de octubre, si antes no les es posible. Pues ahí está, amigas y amigos, ya esta estrategia que está generando, y aquí tenemos algunas imágenes de lo que sucedió, por ejemplo, aquí en el Poder Judicial de Veracruz. Esta protesta que se realizó a las afueras de las oficinas del Poder Judicial Federal allá en ese estado, y veamos también lo que sucedió en el estado de Oaxaca. Veamos el video. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí porque ya no podemos quedarnos de brazos cruzados ante los constantes ataques en nuestra contra. Ayer, en su conferencia de mañanera, el presidente de la República preguntó ¿para qué sirve el Poder Judicial de la Federación? Y estamos aquí para responder esa pregunta. El Poder Judicial Federal sirve para proteger a las personas de que no sean privadas de su libertad de manera arbitraria y sin fundamento. El Poder Judicial Federal sirve para proteger a las personas de que no sean desposeídas de sus bienes, sino mediante un procedimiento justo en el que se asegure que sean oídas y vencidas. El Poder Judicial Federal sirve para resolver conflictos laborales, siempre con la obligación de velar por los derechos de la clase trabajadora. Pues ahí está, familia, parte de lo que se decía en esta manifestación allá en Veracruz. Hoy de nueva cuenta en Boca del Río se manifiestan, y escuchemos un poquito de lo que dijeron. A este poder, a este trabajadores quienes están hechas, es decir, quitarles este fideicomiso. 5 días del año, las 24 horas, y se trabaja dentro de la Casa de la Justicia y fuera. Los compañeros también andan trabajando afuera. No vamos a permitir que un discurso de odio, de resentimiento y de ego llene de soberbia, y estamos obligados, los diputados, primero, a representar al pueblo y no representar a otro poder. Ellos son el legislativo, no son, valga la pena reducirlos, pero no son el mamá, no son la gente que le cuida al ejecutivo. El legislador tiene que responder al pueblo. El Poder Judicial de la Federación responde al pueblo. Pues ahí está, familia, y les voy a decir algo. Creo que tristemente también a los pobres trabajadores del Poder Judicial los están engañando. Muchas veces pues obviamente son la carne de cañón para mantener privilegios de unos cuantos. La señorita estaba preguntando y respondiéndole al presidente López Obrador de qué sirve el Poder Judicial, y le vamos a decir algo. También el Poder Judicial pues ha servido para liberar a delincuentes de cuello blanco, ha servido para no proteger la soberanía nacional, ha violentado la impartición de justicia, simplemente pues no haciendo nada, no exigiéndole a los jueces, a los magistrados que realmente le entreguen al pueblo justicia pronta y expedita. Tenemos casos de personas que llevan años en la cárcel sin sentencia, y eso es algo que no se puede seguir permitiendo en nuestro país y que nos debe de doler a todas y a todos los
los mexicanos. Por eso a mí me da tristeza, pues como muchas veces quieren utilizar estas acciones falaces, estas declaraciones del presidente para tratar de engañar o de que la gente los apoye. Ahora veamos lo que sucedió en Oaxaca, en esta manifestación también del Poder Judicial. Estoy seguro que en los próximos días se van a sumar muchos más estados de la República, porque al final es proteger privilegios que ni siquiera a ellos les llegan. Tal vez a estos machuchones del sindicato, a los líderes sí, pero a los trabajadores de piso, a los trabajadores de medio pelo en el Poder Judicial, pues simplemente no hay esos beneficios tan ostentosos como están ahora tratando de defender los privilegios de los ministros de la Corte. Veamos el video. A las y los trabajadores de los niveles medio y bajo. Si este dictamen que se va a llevar a pleno en unos días más llega a ser aprobado, nos causaría un daño irreversible, porque dejaría de apoyársenos en aspectos médicos, fundamentalmente en aspectos médicos. Y actualmente ese es el factor más delicado, más sentido en la base trabajadora, porque por las horas, por los días que nosotros invertimos para poder atender las necesidades del pueblo, hace que frecuentemente estemos acudiendo al médico, que tengamos que hacer uso de gastos médicos mayores, que tengamos que utilizar lentes con triple protección con la finalidad de no vernos afectados por el sol, por la computadora, por las horas de desvelo, de sueño. Entonces, la manifestación de hoy es una petición enérgica a las y los diputados federales para que estos temas se analicen con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque ellos fácilmente dicen no les afecta, pero hemos visto en otras ocasiones que le han dicho lo mismo y termina afectándonos. No queremos esperarnos a que esto sea un hecho consumado y que se diga, no, pues lo combatimos en el amparo, porque obviamente nosotros somos trabajadores de las instancias donde se tramitan y se puede malentender. Hoy podemos decirles a los diputados federales que vamos a la tribuna que ellos quieran para discutir punto a punto de los fideicomisos y poderles demostrar la necesidad que tenemos de que esos fideicomisos sean respetados en lo que se refiere a las y los derechos adquiridos de los trabajadores. Pues ahí está, familia. Entonces, él dice que se necesitan esos fideicomisos porque trabajan mucho, porque están cansados, se les cansan sus ojitos, que porque se desvelan. Y yo lo que digo es, pues ¿en qué trabajo no sucede eso? Al contrario, deberían de estar buscando también los diputados ya que se apruebe esta reforma para que nadie trabaje más de 8 horas, que se reduzca la jornada laboral y que tengamos un salario remunerador. Ya se han hecho mejoras con la cuarta transformación, pero falta todavía muchísimo para realmente regresarle y dar justicia a los trabajadores en nuestro país. Por eso, a mí en parte el discurso que estos jueces y trabajadores del Poder Judicial están generando, pues se me hace que va a ser contraproducente para su causa, porque como les digo, pues todos los mexicanos nos desvelamos, trabajamos horas extras, estamos ahí en la chinga, nadie se queda ahí sentado. Obviamente hay excepciones, pero la mayoría de los mexicanos somos trabajadores, somos chingones y estamos siempre tratando de que las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces, que no quieran pues con lágrimas de cocodrilo o victimizándose, tratar de ganarse el apoyo de las y los mexicanos. Mientras todo esto sucede en los estados de la República, el día de hoy el presidente López Obrador revela el plan que ya está generando Norma Piña y los ministros que la apoyan, y es que, como ella dijo, silenciosos, calladitos, pero trabajando para que se mantengan los privilegios, pues hoy el presidente reveló que el Poder Judicial
Judicial está acordando con Santiago Krill impugnar la desaparición de los fideicomisos. Imagínense ustedes, ahora vamos a ver una batalla legal a todo. Pues la verdad ya esto es cansado, es una mentada de Mauser, y por eso es que el presidente una y otra vez dice que es importantísimo implementar el plan C aquí en nuestro país. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución, claro, de que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, lo van a declarar inconstitucional o pretenden declarar inconstitucional. Esa es la información que tengo, porque pues aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado Krill. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, creo que hubo algo, y de ahí se agarraron porque son muy leguleyos, parecen abogados. Pues ahí está, familia, parte de lo que reveló el presidente López Obrador. Esto no fue todo, también el presidente López Obrador habló de que Norma Piña no se ha pronunciado sobre la corrupción y el nepotismo que existe en el Poder Judicial. Y aquí yo me remonto a una pregunta que le hice al presidente en una de mis participaciones en la mañanera, de cómo cuando Norma Piña fue nombrada ministra de la Corte, pues ella tenía números rojos. Su juzgado en el que ella laboraba pues no estaba haciendo la chamba como se debía y era de hecho de los más lentos. Ella argumentó que era porque estudiaba a profundidad los casos y que por eso esa razón no resolvía el número de juicios como sus otros compañeros. Peor aún, ella dijo en su ponencia que no tenía pruebas ni nada que se le pareciera de que había corrupción en el Poder Judicial. Díganme ustedes si no es una mentada de Mauser lo que declaró Norma Piña. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Lo vamos a limpiar porque está lleno de corrupción. Lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte, y díganme, ahí se los dejo de tarea, ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta
de la Suprema Corte. Y me traen, ayúdenme, ustedes que son mironas y mirones profesionales, ayúdenme. Si habla de eso, o a lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, un golpe brutal a Norma Piña y que nos demuestra pues el nivel de presidente que tenemos en estos momentos. Los dejó calladitos, perplejos, y lo que sí, amigas y amigos, queda claro es también la tremenda jugada que acaba de revelar el presidente. Escúchenla ustedes, los torció a los ministros y ahora ya les mandó un reto. Veamos el video. Más. Entonces, cuando me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso. ¿Qué mejor que eso? Ahora que estamos hablando del tema y como aquí la vida pública es cada vez más pública y todo se transparenta, a lo mejor los mismos ministros resuelven hoy que están de acuerdo que se utilice lo del fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes. Sería extraordinario. Miren lo que decía Juárez. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, para que también no se diga que es una violación a las leyes. De acuerdo a la Constitución, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Pues ahí está, amigas y amigos, el mensaje del presidente López Obrador y los dejó completamente perplejos. Y al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. ¿Creen que Norma Piña se está pasando de rosca? ¿Se necesita juicio político? Déjenmelo aquí porque es importante su opinión, porque la información, y recuerden también compartir, porque la información es poder y qué mejor que el poder lo tenga el pueblo. Yo soy Pepe Ramírez.